interesante. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a Blanca Herrera, que la conocemos todos aquí y yo creo que fuera de aquí también, vamos, compañera matrona del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, y nos va a hacer una ponencia que se llama Acompañamiento al parto en casa, luces y sombras. Adelante, Blanca. La verdad que después de escuchar la presentación de Rafa, bueno, después de escuchar a Lola, después de escuchar a Choni, ahora después de escuchar la presentación de Rafa, a mí lo que me va generando cada vez más enfado, y no sé cómo estaréis vosotras, pero... Y bueno, cuando quiero darle las gracias al comité organizador por haberme pedido que viniera, pues, siempre me ha dado mucha vergüenza y me he puesto muy nerviosa cuando he participado en algo aquí en Andalucía, porque creo que nadie es profeta en su tierra y me cuesta mucho trabajo enfrentarme a vosotras. Prefiero hacerlo en las distancias cortas más que desde aquí. Y quiero agradecerle mucho a Irene y al resto de compañeras de la asociación que me hayáis invitado a venir. Y cuando me dijeron de hablar de parto en casa, dije, bueno, pues la salud mental del perinatal tiene que ver. Pues sí, la verdad es que sí. Y os voy a intentar explicar por qué. Y os voy a intentar explicar por qué desde la evidencia, ¿vale? Cuando hablamos de la evidencia, cuando hablamos de parto en casa, la gente dice, uy, es que volver a París como antiguamente. No. Antiguamente el parto en casa era otra cosa, era lo que había. Desde la prehistoria a la Edad Media o a primeros de siglo en España se paría en casa, la mayoría de las mujeres parían en casa, pero parían en otras condiciones. Había otras condiciones de vida que eran muy distintas a las que hay ahora. Luego se pasó en los años 70-80 a parir en los hospitales de una forma que quizá tampoco era la más bonita del mundo, con mucha tecnología a nuestro alrededor, que es de donde venimos, y no sé cómo será el parto del futuro, a lo mejor un teleparto y tenemos que utilizar bañeras que autogestionan el parto, no lo sé muy bien, pero desde luego no es lo mismo parir hace 200 años en casa que parir ahora en casa, son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de evidencia de parto en casa, para mí es importante que recordemos dos cosas, porque muchas veces nos encontramos con que muchos profesionales, matronas, ginecólogos, pediatras, anestesistas, nos dicen, no, pero es que se ha avanzado mucho gracias a la tecnología y eso ha reducido la mortalidad perinatal y materna. Y no es tan así. O sea, se redujo la mortalidad materna y perinatal, entre otras cosas, gracias, por ejemplo, a Somerville, que lo que dijo fue que la gente se lavaba las manos y acabó en un psiquiátrico y no se enteró de que lo de lavarse las manos estaba ahí. Pero es que fijaros, hubo un grupo de matronas en Suecia a mediados del siglo XVIII, creo que fue, que redujo la mortalidad materna y perinatal hasta 4 veces por debajo de países como, por ejemplo, en Estados Unidos. Y era un grupo de matronas que acompañaban partos en casa y que lo único que hacían era un adecuado seguimiento, un adecuado control, atendían los partos y acompañaban a las mujeres en el posparto. Y con eso se redujo la mortalidad materna 4 veces por debajo de la que tenían en Estados Unidos y se mantuvo así hasta 1960. Las tasas de mortalidad materna no están relacionadas con el parto tecnológico de los que hay en el hospital. Lo que sí nos ha llevado el parto tecnológico del hospital es a un alto grado de... a que os da escalofrío. Pues eso es lo que nos encontramos. Y eso es lo que ven las mujeres también. A un alto grado de medicalización y a un alto grado de deshumanización y la atención y el acompañamiento a las mujeres. Con una alta tasa de intervenciones obstétricas, estamos hablando que España tiene ahora mismo casi un 25% de cesáreas. Estamos por encima del 30% de inducciones, lo cual muy normal, pero me parece a mí que no es. Y una alta insatisfacción por parte de las mujeres y de sus familias, ¿vale? Esto hace que las mujeres desconfíen del sistema sanitario y lo estamos viendo día a día en todas las mujeres, en muchas mujeres de las que vienen, que no saben si lo que le estamos haciendo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, si está justificado o no está justificado. Entonces nos encontramos mujeres que van a pasar durante el embarazo y durante el parto y el posparto por periodos de muchísimo estrés derivados de la desconfianza que tienen hacia los profesionales. A mí me parece que un factor estresante muy importante en algunas mujeres es la carrera de obstáculos que supone el embarazo. Porque es que más que un control de embarazo, parece que es que tienes que superar una serie de pruebas. Estás casi como en una maratón y sales de la ecografía de las diferentes analíticas pensando, uy, me he librado de otra. Y para ella debe de ser muy... y de la alta despersonalización que hay en la atención hacia las mujeres. Y eso hace que muchas mujeres busquen un parto en casa y busquen a las matronas que acompañan a un parto en casa. ¿Qué nos dice la OMS? Pues la OMS, para quien no se lo haya leído, este libro
tiene que estar en la mesita de noche de todas las residentes de matrona de las matronas de España. Y está publicado en 1996. Y de ahí en adelante. Porque simplemente siguiendo estas 4 cosas que dice este libro, ¿verdad, Antonio? Lo tendríamos todo hecho. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el lugar ideal para que una mujer dé a luz? Aquel en el que se sienta segura. Que puede ser su casa, un centro de nacimiento o un hospital. Aquel en el que la mujer se sienta segura y bien acompañada. Debería de ser el sitio en el que una mujer diera a luz, en función a las condiciones en las que se desarrolle su embarazo y en las que se desarrolle su parto. ¿Cómo está distribuido el parto en casa en el mundo? Pues fijaros, hay muchas mujeres que paren en casa, en sus domicilios, sobre todo en países en vía de desarrollo con bajos recursos. Pero ese no es el parto en casa, es que no les queda otra. Ese no es el parto en casa que estamos buscando. Por tanto, cuando se comparan esas tasas, a mí no me sirven. Porque no estamos hablando de parir en casa en África o parir en casa en la India. Estamos hablando de parir en casa en países desarrollados, ¿vale? ¿Cuál es la situación en Europa? Pues depende, desde sitios donde no solamente se ofrece, sino que además está cubierto por la seguridad social de cada país, como pueden ser los países nórdicos, Holanda, Inglaterra, Alemania, países en los que está permitido el parto en casa, países en los que no está legislado, como es el caso de España, que ni sí ni no, sino todo lo contrario, ya podemos estar como un poco... Y países en los que se sanciona tanto a las mujeres que paren en casa como a los profesionales que las acompañan. Y de hecho ha habido matronas y hay matronas que han estado en la cárcel por atender y acompañar partos en casa. Artículos sobre parto y nacimiento en casa hay muchísimos. Si hacéis una búsqueda van a salir mogollón. ¿De qué tipo? Pues hay estudios sobre la seguridad del parto en casa, hay estudios cualitativos que exploran las experiencias de mujeres y de matronas que acompañan parto en casa, hay artículos sobre las motivaciones de las mujeres que deciden un parto en casa, hay mucha diferencia de artículos y depende de en qué país esté escrito, nos vamos a encontrar una inclinación o nos vamos a encontrar otra. En países en los que se defiende y se aboga por el parto en casa, como Canadá, Australia, Inglaterra, los países nórdicos, te encuentran unas tasas maravillosas y unos resultados perinatales magníficos y, sin embargo, en aquellos países donde están un poquito en contra, pues te puedes encontrar unos resultados adversos. Es el caso de uno de los artículos que se publicó, creo que fue en 2010, el artículo de Wax, que es muy malintencionado. Y además sí salió publicado después en un montón de referencias que se hicieron sobre él. Porque fue un artículo donde se cogieron tanto mujeres que habían planificado un parto en casa, como mujeres que no tenían planificado un parto en casa y que habían tenido un parto precipitado en domicilio, incluso de bebés prematuros. Al comparar las tasas perinatales, que es lo que salía, menor número de intervenciones, que sale casi siempre, con una mayor mortalidad perinatal. Pero no se pueden comparar las manzanas con los melones, porque los tamaños son distintos, no me puedes comparar una cosa con la otra. Sin embargo, ahora salió publicado un artículo en Lancet, hace relativamente bastante poco, en 2020, donde nos muestran unas tasas de resultados perinatales muy similares, con menor número de intervenciones en aquellas mujeres que deciden parir en casa, tanto en primíparas como en secundíparas y multíparas. Lo que nos encontramos en general son menor tasas de intervenciones, similares resultados perinatales, y siempre que se cubran una serie de condiciones. Y aquí está una de las sombras en las que nos vamos a diluir. Las condiciones para un parto en casa seguro es una gestación controlada de curso normal. Mujeres con un bebé único que tengan un bebé único en posición cefálica. Entre la semana 37 y 42 aceptamos barco entre la 36 más 4 y 42 más algo, siempre que sigamos un buen control de embarazo, asistido por matronas competentes que estén formadas para el acompañamiento del parto en casa, que esté a menos de 30 minutos de un centro hospitalario y que tengan una buena relación de transferencia con el hospital más cercano. Y esto es fundamental y se ve en casi todos los estudios. Cuando la relación de transferencia no es buena, la decisión de trasladar se pospone y eso hace que las mamás y los bebés corran más riesgo. Por eso es importante que se tenga una buena relación de transferencia. Y esto en países como Australia o los países nórdicos, en Holanda y en Canadá se ve muy claramente. Por eso tiene unos resultados tan buenos, ¿vale? Y que sea un parto de inicio, de evolución y de finalización espontánea. ¿Qué ocurre? Que como ahora nos estamos encontrando con mujeres que huyen del parto hospitalario, no cumplen estos requisitos y nos podemos encontrar con situaciones que no son las deseables. Eso ocurrió en Estados Unidos y las tasas de Estados Unidos son diferentes, por ejemplo. Por eso salen estudios. ¿Qué es lo que mueve a una mujer a parir en casa? Fijaros, las mujeres normalmente que paren en casa, por lo menos las que se mueven en nuestro entorno, son mujeres de clase media alta.
Son mujeres con nivel de estudio universitario, la mayoría de ellas. Y un alto porcentaje de las mujeres que paren en España en domicilio son extranjeras o sus parejas lo son. Y como en sus países de origen está bien visto el parto en casa, ellas deciden tener un parto en casa. ¿Cuáles serían los motivos? Pues porque desean vivir una experiencia diferente, creen que el entorno del nacimiento de un hijo debe ser la intimidad, lo mismo que en muchas culturas el morir y el nacer debe ser un acontecimiento íntimo, no medicalizado ni intervenido. Y las que peor llevamos son las mujeres que huyen del parto hospitalario y por eso buscan el parto en casa. Esto ocurrió mucho en pandemia. Tuvimos muchísimas mujeres que nos solicitaron un acompañamiento en casa porque huían del parto hospitalario. Y este no es el mejor motivo para tomar la decisión de parir en casa. Porque ese tipo de mujeres están sometidas a muchísimo estrés, tienen unas expectativas muy poco realistas y van a tener peores resultados. En general, la experiencia que viven suele ser bastante positiva, incluso en aquellas mujeres que han tenido un traslado al hospital. Lo viven de forma positiva porque se han sentido acompañadas por un equipo de profesionales que la han acompañado durante el embarazo, durante su parto, aunque no haya sido el mejor, y durante el puerperio. Y estas mujeres normalmente dicen que repetirían la experiencia. Para mí es importante que tengamos en cuenta una cosa. Las mujeres no son contenedores de bebés. Las mujeres son personas y están en una situación muy vulnerable. Somos personas. Cuando estamos embarazadas, estamos en un momento muy, muy especial. Durante en el embarazo y el posparto hay mucha publicación hablando ahora sobre el tema de que el cerebro de las mujeres cambia. No sé si habéis leído los estudios de Susana Carmona sobre la poda sináptica en el cerebro de las mujeres embarazadas. Y de pronto mujeres que pueden ser muy racionales, muy intelectuales, se convierten en otro tipo de personas. Nuestro cerebro cambia y estamos muy susceptibles a las expresiones, a lo que nos puedan decir, a cómo nos hagan sentir. Por eso es importante conocer las expectativas que tienen las mujeres, conocerlas e intentar hacerlas realistas. Porque muchas mujeres, y esto parte de la responsabilidad la tenemos nosotras, le hemos vendido que el parto es maravilloso, que podemos tener un parto orgásmico, que es súper mega chulo, mega guay. Luego nos encontramos con el momento del parto y muchas mujeres se les caen todas las cartas de la baraja. Y te enfrentas a una situación que es muy intensa, que es muy dura y para las que tenemos que estar preparadas. Yo siempre he comentado que las mujeres que nos solicitan, que el mérito no es nuestro. Las mujeres que solicitan un parto en casa son mujeres diferentes, están hechas de una tela especial. Mi madre era modista, tú puedes coserte un traje que puede ser maravilloso, si lo coses con tela de saco te va a salir una cosa diferente a si lo coges con tela de seda. Las mujeres de parto en casa son seda, saben perfectamente lo que quieren, tienen muy claras cuáles son sus expectativas, son muy realistas con lo que hay y si además se encuentran con que están bien acompañadas, los resultados son espectaculares. Y las que hemos parido en casa lo sabemos, ¿verdad? Ivone Olza ha publicado recientemente un trabajo sobre la experiencia la experiencia tan importante a nivel psicológico que supone el parto en un momento de transición, en un momento de cambio, en un momento de crisis. Lo que viven las mujeres, aparte de los datos objetivos que podamos cuantificar, es impresionante. Y para mí es fundamental que empecemos a escuchar los relatos de las mujeres, lo que nos cuentan las mujeres, tanto cuando tienen un tipo de parto como cuando tienen otro tipo de experiencia. Y ahora hay muchos estudios que están enfocados, no sé si habéis oído hablar de los cuidados sensibles con el trauma. Hay muchísimos trabajos, hay muchísimos estudios que están enfocados hacia eso, hacia los cuidados sensibles con el trauma. El parto puede ser un acontecimiento traumático o puede ser un acontecimiento retraumatizante, de la misma manera que un parto puede ser un acontecimiento liberador y que ayude a muchas mujeres a sanar sus experiencias previas, ¿vale? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar con una mujer que está de parto, de trabajar con una mujer que está de parto, porque podemos traumatizar a una mujer o al revés, podemos liberarla y llevarla a sentirse la criatura más poderosa de la tierra. Y eso está en nuestras manos y es importante saber trabajar desde ahí. Es importante saber que muchas mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia, que son muchas, 1 de cada 4 mujeres ha podido ser abusada alguna vez en su vida, estamos hablando de unos datos bastante serios, que han sufrido guerras, que han sufrido algún tipo de violencia, se pueden traumatizar aún más en el parto. Está en nuestra mano acompañar a ese tipo de mujeres. Las matronas que hemos acompañado partos en casa
acompañando a algunas mujeres hemos detectado cosas sin necesidad de preguntar que podían estar relacionadas con algún tipo de abuso. Y eso se ve, se nota en las exploraciones, a la hora de acompañar, en cómo se mueve, gesticula o habla la mujer. Y son situaciones en las que hay que saber estar, hay que saber contener y hay que saber comportarse. Por eso la preparación de las matronas a la hora de acompañar a las mujeres durante el parto, tanto hospitalario como en domicilio, tiene que ser exquisita. No vale cualquier cosa. Una de las cosas que marcan la diferencia a la hora de valorar la satisfacción de las mujeres durante el parto no es que tengan unas dilataciones maravillosas llenas de colorines, con bañeras que no se usan, que nuestros pijamas tengan colorín, payasitos y muñequitos. No se trata de eso. Lo que marca la diferencia es la actitud y el comportamiento de las personas que las cuidan. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Y eso no se nace, porque es que podemos pensar, ay, pero es que tú eres muy guay, eres muy simpática con las mujeres porque has nacido así. No, eso se trabaja. Y lo mismo que se aprende en técnica, se aprenden habilidades de comunicación y habilidades de abordaje de conflictos, que es lo que vamos a utilizar a la hora de acompañar a las mujeres. Es fundamental saber sus expectativas, es fundamental ponerles tierra a esas expectativas para que las mujeres no crean en cosas que no van a ocurrir. Y es fundamental cuidar la relación de las mujeres con sus cuidadoras. No se trata de hacer una dicotomía entre... A mí me hace muchas veces cuando me dicen, a ti como con lo que te gustan son los partos sin epidural. Y yo digo, mira, es que esto no se trata de gusto. No es hacer una dicotomía entre la medicalización y lo natural. No se trata de eso. Se trata de ofrecer a cada madre y a cada criatura el mejor nacimiento posible, dadas sus circunstancias y dada la evolución del embarazo. No se trata de elegir parto natural o parto medicalizado. Porque a lo mejor tenemos una mujer que quiere parir en el hospital, ponerse la epidural y que le pongan todas las máquinas que hacen ping y va muy rápido para en el coche. Entonces, ¿qué? Traumita. De la misma manera en que tenemos mujeres que preparan su plan de parto porque quieren el parto maravilloso sin que le corten el cordón y acaban en una cesárea. ¿Y entonces qué? Otro trauma también. Se trata de intentar acompañar a la mujer en el parto que ella vaya a tener de la mejor manera posible. Porque cada madre, cada mujer, cada bebé, cada pareja, cada familia, cada sociedad es diferente y ahí tenemos que acompañar. Y muy brevemente os voy a hablar de nuestro grupo. Sabéis que nosotros aquí en Granada acompañamos partos en casa, somos un grupo de matronas que se llama Ocean Comadrona y aunque tenemos que trabajar un poquillo más nuestras tasas porque tenemos las tasas un poco obsoletas, no obsoletas, no las hemos ido... que hay que revisarlas, vamos a ver si nos ponemos serios, ¿no? Llevamos acompañando partos en casa desde 2005, llevamos más de 400 partos y nacimientos acompañados en domicilio, de los cuales tenemos una tasa de traslado del 22% aproximadamente, 1,25 en el momento posparto. ¿Alguna está lloriqueando por ahí? Un 4% de partos instrumentales y un 7% de cesárea, en mujeres sanas de bajo riesgo, aunque también incluimos mujeres con cesárea anterior. ¿Quién da más? ¿Se debe a nosotras? En parte sí, pero como os decía, el mérito lo tienen las mujeres a las que acompañamos porque son de otra calidad, tienen otra tela. Pero el hecho de saber acompañar desde ahí, en lo que las mujeres, en la necesidad de las mujeres, nos da muchísima facilidad. Desde aquí quiero dar las gracias a Ocean, quiero dar las gracias a las mujeres de Granada porque son quienes de Granada y de Jaén y de Úbeda. Las mujeres y las matronas con las que trabajo día a día son las que me han enseñado a hacer lo que hago y a ser quien soy. Y os voy a poner un vídeo si Antonio es capaz de seguirme. Y como soy de Granada y me gusta Granada, pues voy a poner la música que a mí me dé la gana. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Bien
paz descanse en horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mi pie. Y si mi pie se equivoca, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión. Abre tu boca, eso, abre tu boca. Ya está. Ya salió la cabecita. Ya salió la cabecita, tranquila, tranquila. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar, que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa y más arroz para calentar, voy a inventarme un camino para quitarme. Lo tienes con la cabecita sola, lo tienes que hacer, corazón. De mi paso a ritmo de caracol, voy a inventarme un camino por el que decida yo. Cuando seguir caminando, rumbarme a tomar el sol. Es un melodillo, sí. Hola, Bruno. ¿Quieres darle otro empujoncillo? Venga. Voy a inventarme un camino para que nadie me espere, para cuando me dé la gana de dormirme en los laureles. Voy a inventarme un camino para que el alma pausada no precise dar motivos cuando se ande por la rama. Voy a inventarme un camino que me lleve a cualquier lado, donde las personas lentas caminemos de la mano. Voy a inventarme un camino para dar más importancia a la forma de las nubes y hacer corta la distancia. Voy a inventarme un camino sin una finalidad, donde haga lo que haga dure lo que tenga que durar. Donde haga lo que haga dure lo que tenga que durar. Donde haga lo que haga dure lo que tenga que